Me da mucho gusto, lo voy a presentar rápido, pues él es el realizador, productor, fotógrafo Everardo González, para mí uno de los directores más importantes a nivel nacional. No sé qué tan susceptible sea Everardo a los cumplidos, de todos modos no me importa, lo voy a decir. Es un director Todos nos gustan, lo importantísimo. que pasa es que nos sentimos tontos mientras los escuchamos. No sabemos qué hacer con la mirada, no sabemos si sonreír o sonrojarnos, ¿va? Pero bueno, tú échale. Yo digo, ya lo dije, como lo tomes, como quieras. A mí, de hecho, me gustaría empezar con su ópera prima, con la canción del pulque. Eh, Ahora sí te voy a compartir, Everardo, yo no sé si eso sea bueno o malo, pero hay un link de la canción del pulque en YouTube, pero no sé si alguien la subió de manera legal o alguien ya Seguramente la... no, pero eso siempre es bueno. A ti no... A ver, empecemos con ese tema. Sí. ¿Tú crees que hay que democratizar también la distribución del cine o la piratería sí es un problema real y serio y hay que ir por No, la ruta? no, si es un problema real y lo democrático no es sinónimo de lo gratuito. A veces creemos que porque es gratuito es democrático, pero no necesariamente. No, lo que pasa es que yo te lo puedo decir desde el punto de vista de un director en una sociedad que tiene o a su vez una sociedad de gestión prácticamente nula, que es la sociedad de directores a la cual pertenezco. Definitivamente no. Si yo recibo 20,000 pesos anuales es mucho, ¿no? Porque ellos no hacen la gestión que deben hacer a su vez, ¿no? Entonces, pues bueno, como distribuidor te diría que sí, que no me gusta, pero como esa película es una ópera prima que le pertenece al Estado, porque es del CCC, pues me parece que lo correcto es que la película, que alguien se haya tomado el tiempo de subirla, ¿no? Hay otras que no necesariamente, pero pues todas las encuentras ahí, ¿no? Va a depender más bien de la pericia de quien la busque y la quiera descargar, ¿no? Pero yo personalmente como director no tengo ningún problema, al contrario, de que se puedan ver y se puedan compartir y que sean gratuitas. Porque sean gratuitas no me encanta, y no porque yo pierda. Yo creo que en este país el único productor que genera plata es Mónica Lozano, güey, ¿no? Es productora de las películas de Derbez, de Amores Perros. Yo creo que es la única productora en este país que más o menos percibe regalías por lo que produjo, ¿no? El resto, el resto vivimos del sueldo por el que hicimos la película y lo que viene es el sobón, ¿no? Como decimos. Nada más es el sobón de perro, que te digan que la llevas y ese rollo, pero no, pues no en términos monetarios, ¿no? Entonces, pero pues también México yo creo que confunde lo gratuito con lo chafa, ¿no? Le quita mucho valor a lo que es gratuito. Entonces, por un lado, pedimos que sea gratuito, pero cuando es gratuito no entramos. Así pasa, ¿no? Es una lógica perversa del mercado en México. Pero bueno, alguien se tomó la molestia de subirla y para mí está bien que esté arriba. Creo que hicieron una restauración porque y ahí se me va a caer más pelo, cabrón, cumple 20 años la película este año. Entonces el CCC va a hacer está haciendo como unas retrospectivas de las películas de 20 años. Entonces me va a juntar con mi editor, ex editor, ¿no? Compadre por casi 11 años, enemigo por 4 y luego reconciliado por otros tantos. Entonces vamos a estar juntos en una sesión hablando del proceso de hacer una ópera prima que no pretendía ser una ópera prima. Hablando de la canción del pulque, yo te confesaré que hasta esta semana pasada la pude ver. Creo que la primera película que vi de ti fue El cielo abierto. Ajá. Y me parece una ópera prima muy interesante porque, pues, no sé a quién más, y más en esos años de cuando la rodaste, a quién se le ocurriría meterse a una pulquería, a quién se le ocurriría meter la cámara y entrevistar a pues, todos los clientes, ¿no? Todos los hombres y mujeres que están ahí. Y que te quiero preguntar, pues, algo que sonará, pues, muy, muy sencillo, muy obvio. ¿Qué fue lo que te atrajo de ese mundo para decidir hacer una película? En esas épocas, y yo era un joven estudiante de cine, eh, entraba a la escuela a las 9 de la mañana y el único trabajo que yo podía hacer tenía que ser de madrugada. Y en esas épocas yo trabajaba como editor en Canal 11
de las 7 de la noche a las 4 de la mañana, para entonces después irme a la escuela de cine. Y en esos años yo, pues claro, me juntaba con el equipo técnico del canal, ¿no? Y los jueves, todos los jueves, el equipo técnico del canal iba a la pulquería de la Pirata y yo empecé a ir con ellos, pero pues, para tomar un pulque y luego para ir a trabajar toda la noche, pues, ¿no? Eh, pues así es como yo la conocí, la pulquería. Cuando estaba yo en la escuela de cine y vino el año documental, era una época en la que pues era todavía más despreciado el documental. Era, pues sí, estaba muy estigmatizado todavía, ¿no? Si acaso Juan Carlos había hecho algo muy interesante cuando lo olvidó, no me acuerdo. Me acuerdo que Juan Paco Rusti, pero bueno, él es de la generación de Nicolás o de Luis Lupón, esta gente, pues había hecho El pueblo mexicano que camina, pero no había mucho más. Lo que sí había en el CCC, que eso lo voy a agradecer toda mi vida, es un evento que se hacía bienal, que se llamaba Escenarios de Cine Documental, en donde era una especie de festival de cine en la época en la que los festivales de cine no existían, a menos que fuera Cannes, San Sebastián, Venecia, etcétera, etcétera. México tenía la muestra internacional de cine en Guadalajara, que no era propiamente un festival, y el fuerte de América entonces recuerdo que era Mar del Plata, en Argentina. Más no había. Pero el CCC tenía este programa que era como se alternaba un año el Festival Internacional de Escuelas de Cine y otro año era Escenarios de Cine Documental, que pues ya colapsó con la llegada de Henry Hoffman al CCC. Y ahí lo que sí, por lo que digo que a mí me formó mucho es porque pude ver que el documental no era lo que estaba habitualmente contado en las pantallas de televisión, pues que era lo que había generado pues, la generación de la crisis del cine, ¿no? O sea, el documental televisivo o el documental propiamente o puramente etnográfico, pues también respondía a la nula oferta de pantallas para los cineastas de México. Era una época en la que se podían filmar 3 o 4 películas al año y el resto de cineastas pues tenía que ganarse la vida y seguir filmando. Y el documental fue el camino, pues, ¿no? Pero bueno, pues esa era la herencia, entonces pues, cargó con todo ese estigma de ser una herramienta más de las ciencias sociales que de la cinematografía. Pero escenarios de cine documental, que básicamente lo inventó Juan Francisco Rusti, pues fue un espacio en donde nos dimos cuenta muchos que el documental no era lo que nos habían dicho y que habían posibilidades narrativas dentro del, o sea, con material de lo real, ¿no? Y pues yo entré a ese año de documental, yo realmente me estaba formando como fotógrafo y estaba a punto de desertar de la escuela de cine porque la oferta laboral entonces era pues todo lo que yo había aprendido que no quería hacer, que era la publicidad. Repito, era una época en la que si acaso se filmaban 7 películas, 6 películas al año. Y es el año, los años previos a la digitalización del cine. Entonces se filmaba o se filmaban, no había más que soportes fílmicos o los Umatics y esos soportes horribles de video de los 80s y los 90s, ¿no? Y cuando entré a mi año de documental empezó un poco la revolución tecnológica que, pues, que iban a los principios del cine digital. Y tuve un maestro en ese año que era Ademir Kenovich, un bosnio, que había ganado una Palma de Oro por una película muy bonita que tienen que buscar, que se llama El Círculo Perfecto, que es una de las, quizá la primera película que se filmó en el sitio de Sarajevo, durante el sitio de Sarajevo, y estaba en México, emparentado con Dana Roper, que era pareja de Dana Roper, marido de Dana Roper. Y él como que me acogió, como que vio en mí que tenía yo talento, él vio un talento en mí. Y me empujó mucho, me motivó mucho a que yo no soltara la escuela de cine. Y en medio de estar haciendo documental, o sea, el año de documental, él me pidió un ejercicio que después se volvió como
el puntal de todo lo que yo iba a hacer, es la base de todo lo que yo hago hasta el día de hoy, casi 20 y tantos años después. Él me pidió el retrato de un espacio, así simple y llano, el registro de un espacio. Y yo pues pensé que ese lugar que yo estaba que iba habitualmente, que era la pulquería La Pirata, pues podía ser el espacio que entregar. Y entonces hice un corto de 7 minutos. Y Ademir, cuando lo proyecté, lo vimos, me sugirió que lo creciera, que siguiera yendo, que valía la pena. Y yo seguí yendo, estaba entrando, pero ahí como que encontré que no tenía caso seguir peleando el futuro en el mundo de los fotógrafos y las fotógrafas. Más bien en esa época de los fotógrafos. Si acaso Celiana Cárdenas era una fotógrafa más o menos, proyección, eh, pero más no recuerdo, ¿no? En esa época eran muy pocas las mujeres fotógrafas. Entonces, pues sentía que el campo laboral, porque además pues yo entré a la escuela de cine, pues no como con la intención de tener una carrera autoral ni nada, ¿no? O sea, realmente yo entré a la escuela de cine a aprender otro oficio con que ganarme la vida, ¿no? Que ya estaba hasta la madre de estar trabajando en las madrugadas, pues en algún momento quería ganarme la vida de otra forma. Y me di cuenta que si quería ser fotógrafo, pues mi camino tenía que ser la publicidad. Y pues no era lo que yo no me interesaba. Pero cuando hice la canción del pulque, cuando empecé a hacerla, pues ahí descubrí mucho que lo que yo había aprendido antes, que yo venía de la UAM Xochimilco, de la Autónoma Metropolitana, de haber pasado por comunicación social y periodismo, pues comulgaba con lo que yo estaba aprendiendo en la escuela de cine, que era narrativa, y con la fotografía, que es con lo que yo me estaba formando. Entonces, digamos que encontré un espacio en el que sí encontré mi sitio, pues, ¿no? Y me seguí haciendo la canción del pulque, sin mucha intención, que no era otra más que hacer mi tesis. Y pues fue un momento coyuntural, yo eso creo que pues todos estamos muy dependientes de las circunstancias, ¿no? De las coyunturas. Pues no depende del talento que tengamos, ¿no? O el tesón a veces depende de salir en el año correcto o de ser visto en el año indicado, ¿no? Y ese año, cuando yo terminé la canción del pulque, que fue un proceso muy, muy atractivo para mí, un proceso que después repetí por muchos años, tiene que ver con la observación, con la reinterpretación de la realidad, con la reconstrucción de tiempo y espacio cinematográfico, con la ilusión de verdad, con muchas cosas que después yo fui usando en mi trabajo. Sentí que la película había quedado bien y la inscribí para la muestra internacional de cine iberoamericano. Más bien, la muestra de cine iberoamericano en Guadalajara. Kenia Márquez era la directora, me acuerdo. Y la rechazaron. Y yo armé un pedo, metí cartas y la chingada, que me parecía injusto, que eran unos discriminadores en contra del documental. Y como que dijeron, bueno, dale, pues ya el rijoso mete la pinche película. Y entró la película. En esa época todavía competía la ficción y el documental en la misma categoría, que era mejor película mexicana, era el Mayagüel, la mejor película mexicana. Ese año Mercedes Moncada había filmado Los Pasos de, no me acuerdo cómo se llama su película, la primera de María, o no me acuerdo, no me quiso, y le fue muy bien. Marcela Arteaga había hecho su ópera prima, que era Recuerdos. Entonces ese lo que sí tenía era una formación medianamente seria en términos cinematográficos para el documental, y yo. Y y estaba, me acuerdo que Juan Carlos Martín con otra película, no me acuerdo el nombre, pero un documental también, un retrato de Gabriel Orozco, ahora tan mentado y tan polemizado. Había hecho un retrato de Gabriel Orozco, y ese año los documentales nos ganamos todos los Mayagüeles. Y entonces, pues la misma furia de los productores de ficción nos empujó el camino a nosotros, porque entonces empezó a volver escándalo
que hubiésemos sido los documentales los que nos llevamos los mayagüeles en ese año. Y empezó el mercado internacional, yo diría así, a poner un poco de atención sobre lo que estaban haciendo los nuevos documentalistas mexicanos. Eran puras películas terminadas en 35, porque como te repito, ya es una película, son las primeras películas que entraron a lo que le llamábamos el blow up de digital a 35. Entonces eran solo cine digital en una época en la que todavía había discusiones sobre qué cámaras se podían usar para hacer esa locura que era digitalizar, más bien subir a Fílmico un archivo digital. Por eso se ven tan mal las películas, ¿no? Los transfers serían desde positivo, ¿no? Pero bueno, pues lo que era una tesis se estaba convirtiendo en mi ópera prima, porque ese año fue un muy buen año, yo creo, para el cine mexicano. Fue un año en que Julián Hernández además sacó Mil Nubes de Paz, que fue quizás su primera obra relevante. Carlos Reigada sacó Japón, yo traía La Canción del Pulque, y fue un año en donde pues yo caía ahí, cabrón, ¿no? O sea, como esa fortuna, ¿no? De que el mundo estaba pendiente de los escándalos de Regadas y yo estaba colado ahí porque yo estaba en el mundo del escándalo de que México estaba produciendo documentales para pantalla grande. Y pues un día estaba nominado al Ariel por primera vez como mejor ópera prima y mejor documental. Y eso generó otro, no sé, las óperas primas no se tomaba en cuenta el documental, salvo en el caso de Rulfo, ¿no? Rulfo ya lo había logrado con de Olvido no me acuerdo. Y Markovich, que había hecho Quién diablos es Juliet, que quizás son como los referentes más inmediatos que hay en mi carrera, son más inmediatos por la cercanía, pues, de documentales que habían logrado algo que no fuera la pantalla de tele, ¿no? Y pues eso ya me abrió un camino. Así fue como se hizo la película. Te repito, sin mucha intención, que no fuera la de hacer una película que iba a ser mi tesis. Y esa me regaló la carrera, pues, en verdad es como, ¿cómo decir? Pues así de azaroso, o así de afortunado, o así de circunstanciado, claro. ¿Cómo le haces desde ser director y fotógrafo para poder sacar la cámara y estar observando, atendiendo a tu personaje fílmico, ¿no? Al mismo tiempo, sobre todo esa duda me surge con Yelmo, ¿no? Porque comentabas en la sesión que hubo después de Ambulante Online, que muchas veces nada más tenías una oportunidad de visitar estos lugares, ¿no? Entonces, yo creo que es pues mucha habilidad para poder sacar la cámara y conseguir pues momentos, ¿no? Y me interesa mucho si llevas algún proceso, alguna técnica o es pues pericia, no sé, ¿no? Si nos podías contar un poco de eso. No, yo creo que es una mezcla de las dos, ¿no? O sea, el oficio es algo que sí se puede aprender, la pericia no necesariamente, pues, ¿no? Pero por supuesto que se puede aprender a ser mejor fotógrafo o se puede aprender a ser mejor editor y sí se puede aprender a ser mejor cineasta. No me cabe duda. Pero hay toda otra parte que, bueno, tiene que ver yo creo que con la naturaleza de cada persona, pues, ¿no? Mi naturaleza es esa cuando tengo una cámara. Yo creo que tiene que ver con lo huraño que soy en mi cotidianidad y la cámara lo que me permite es dejar de serlo, ¿va? Pues sí, así lo vería yo, ¿no? Ahora que he ido aprendiendo ya con el oficio, la cámara solo la puedo hacer cuando lo que estoy filmando es la relación del personaje con la escena, pero la cámara no la puedo hacer cuando la relación es del personaje conmigo. Es en el caso de los testimoniales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué procuro yo? Primero, pues, observar, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. La cámara puede generar como mucha necesidad de usarla, de ser usada, ¿va? Y hay que sentarse al menos a observar
pues, rápido, porque eso sí tiene el documental, te obliga a ser rápido, pues en dónde son las entradas de luz, en dónde están los mejores cuadros, hacia dónde se está moviendo el sol, hacia dónde va a ir la acción, la escena, a elegir rápido qué óptica vas a usar, y esas son las cosas que yo sí creo que se aprenden. O sea, creo que las cosas que sí se aprenden es de observar la luz, no solo es poesía, también es física. La óptica que vas a usar, pues también es física, es tecnología, y el resto, pues yo creo que sí ya depende de la pericia, ¿no? Ahora, lo que creo que a mí me ayuda es eso, que siento que una vez que yo pongo el ojo en el viewfinder, por eso me ha costado mucho trabajo filmar con DSLR, que son muy pequeñas y no te obligan a usar un visor, te condicionan a alejarte con la cámara y ver en la pantalla, pues a mí me blinda, me genera una sensación de que lo que está ocurriendo solo está ocurriendo en la pantalla, ¿verdad? Y entonces se me quita la pena, güey. No me da pena, no me da pudor, pues, cuando tengo una cámara pegada al ojo. Cuando no, me da un chingo. Es curioso. O sea, como que me permite generar cierta distancia de lo que está ocurriendo y mis emociones o mi personalidad, ¿no? Y sale una distinta, pues, una en la que puedo ser más tolerante, en la que puedo ser mejor escucha, en la que puedo ser mucho más paciente, en la que puedo ser menos controlador, en la que puedo dejarme llevar mucho más por lo que vaya a ocurrir. No sé, a mí eso, yo me acuerdo que cuando me di cuenta de eso fue haciendo, en los previos, en las épocas, todo esto que te digo parece de pinche viejo, güey, pero tampoco estoy tan viejo, cabrón, ¿no? Antes de que para hacer una aérea tuvieras que rentarte un pinche dron del tamaño de un celular, güey. Pues había que subirse a los helicópteros, ¿no? Para hacer esas escenas, cabrón. Qué pedo era, ¿eh? Bueno, yo me acuerdo mucho que mi sensación de vértigo cambiaba radicalmente cuando yo ponía el ojo en la lente, en el viewfinder. Yo podía asomar medio cuerpo, cabrón. Pero cuando quitaba el viewfinder decía, ay, cabrón, métete, va. O sea, me di cuenta que el viewfinder sí me ponía una barrera de contención, va. Me blindaba, me protegía de alguna forma, pues, ¿no? Y creo que eso le debo mucho, ¿no? A que puedo tener, pues yo diría, una doble personalidad cuando estoy trabajando con la cámara y lo que soy yo sin ella, ¿no? Pero me pongo la cámara y entonces, no sé si por convenenciero, ¿va? No sé si por convenenciero, porque lo que estoy haciendo es la película y necesito que quede bien, cabrón, ¿no? Pero así lo veo yo. Ahora, por supuesto que algo que ayuda mucho, pues es la formación, Edgardo. O sea, mientras más formación tengas, pues también vas a poder resolver muchos más problemas de manera inmediata. Elección de óptica, comportamiento de la luz, trabajo con el color, vas a saber qué es lo que sí puedes resolver después y qué es lo que definitivamente o resuelves en la toma o no lo resuelves, ¿no? Pues eso también es algo que se aprende, ¿no? Por supuesto, apreciación de la fotografía, que tengas una formación más amplia de la imagen, la apreciación de la imagen, que tengas tus favoritos o tus referentes, ¿no? Para saber cómo encuadran. Pues yo qué sé, pues aprender viendo lo que otros han hecho y aplicarlo como se pueda, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Eso es el oficio, o sea, yo pienso que esa es la parte que rebasa el talento o la sensibilidad, pues también esa parte toca al oficio. Por suerte yo, pues antes de dedicarme siquiera a la universidad, pues yo lo que estudié fue fotografía. O sea, realmente mi camino estaba, según yo, trazado para convertirme en un reportero gráfico. Y todo mi trabajo fue pegado a los reporteros gráficos. Yo trabajé muy de cerca de Nick Martínez, de Francisco Matarrosas, de Rogelio Ortega. Fui asistente de un viejo que se llama Joel Peter Whitkin, que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Entonces, pues bueno, mi trabajo previo a siquiera a la universidad y muchos años antes de entrar a una escuela de cine, casi
pues por lo menos unos 6 o 7 años antes de imaginarme siquiera que yo iba a entrar a una escuela de cine, pues me había formado como fotógrafo. O sea que era algo que ya tenía, o que tengo. Y hay cosas que no se logran si no eres tú el fotógrafo. Por ejemplo, yo no sé si tú has tenido oportunidad de ver Guantes de Australia, pero hay cosas que son muy distintas de lograr en una película, que se soporta mucho más en la relación de eso, del personaje y la escena, ¿no? Es muy difícil transmitirle rápido a un fotógrafo en donde tiene que ir la cámara, ¿no? Un poquito, a mí lo que me pasa es que yo soy editor, entonces muchas veces cuando quiero pasar a la parte de dirección o fotógrafo, ya estoy pensando en la edición, entonces como que... Todos, eso es lo ideal, ¿no? Uh-huh. Idealmente, sí debe ser. Acuérdate que yo también fui editor, güey. Uh-huh. Eso fue mientras estudiaba en la escuela de cine, pero era de lo que yo vivía prácticamente toda la escuela. Lo que pasa es que editaba cosas para tele, pero pues también claro que ayuda a entender qué es lo que vas a filmar, te ayuda a que lo que está pasando enfrente se convierta en secuencia, ¿no? Y eso es muy difícil entender cuando no estás formado en el cine, o por lo menos el lenguaje. Cuando diste este paso de editor a hacer lo que fue tu ópera prima, ¿cómo fue el pasar de ser cliente de la pulquería a decir, oye, ahora voy a sacar la cámara y voy a estar grabando? Pues no fue fácil. O sea, no es que yo iba los jueves, después ya me volví borracho como cotidiano, pero yo iba nomás los jueves, un ratillo, tomaba un pulque y me iba, ¿no? Después fui con la intención de hacer la película, pero pues es un momento muy distinto y por eso yo celebro mucho la libertad de las óperas primas. Pues es un momento en el que no hay compromisos con nadie, ni siquiera con uno mismo, porque no hay obra que lo empiece a condicionar, ¿verdad? Yo estaba leyendo hace poco el libro El viaje, en donde hablas de tu relación con los personajes de la peli de Los ladrones viejos. Uh-huh. Y ahorita como completando con lo que habíamos estado platicando tantito antes de que llegaras, y que claro, también está un poco dentro de la película de La libertad del diablo, como me quedé como, ¿de qué manera like you deal with it con personajes que tienen esta maldad, ¿sabes? O sea, estábamos hablando de cómo había películas, o sea, las documentales, cómo retratan a las víctimas y de cómo también habría que voltear a ver a los victimarios, ¿no? Y de qué manera esta relación de cómo, porque quieras o no, o sea, son gente que sabes que ha hecho cosas que no están bien y que ha dañado al otro y que ha hecho sufrir y no sé, o sea, en el libro hablaba de como esta relación que en algún momento se te olvida que esta gente hizo cosas malas hasta que no te ponen un chavo, aquí mis cacahuates tronan, no sé, mis chicharrones truenan y no los tuyos. Como que si nos pudieras platicar un poquito de esta relación con este otro tipo de personajes con los que el acercamiento tiene que ser como con... O sea, ¿de qué manera tiene que ser este acercamiento? Porque creo que ha de ser una relación muy complicada. Sí, es complicado, pero también es una consecuencia, yo creo. O sea, yo me relaciono mejor con las personas que han hecho cosas equivocadas que con las que son eternamente inmaculados. Y entonces me relaciono muy bien con ese mundo también, ¿no? No porque crea que está bien, sino porque es un universo en donde no se juzga mucho. Ajá. Y eso es el espacio en donde yo más cómodo me siento. Con esas personas me siento cómodo, porque pues son eso, fíjate que eso es, desde la canción del pulque, las cosas que más me gustaron de ese lugar. O sea, no es un lugar en donde al otro día te van a decir, puta, qué peda traías el otro día, cabrón. Porque todos los que estaban ahí estaban igual, ¿no? Y no hay uno a quien le importe, ¿me explico? Y los hace comunión de nuevo y se vuelven a hacer una comunidad de mal portados, ¿no? Entonces, pues es un universo en el que yo me siento más cómodo. No, donde la corrección política no es lo que dicta las relaciones humanas, pues, ¿no? Entonces encuentro algo muy, pues, genuino, pero sobre todo siento que no tengo por qué juzgar al de enfrente, pero que tampoco el de enfrente me va a juzgar a mí. Si
te das cuenta, en general, los personajes que yo he retratado, pues tienen eso, hasta en el cielo abierto, pues son, imagínate, sacerdotes que tuvieron que romper el mandamiento de no matar para tomar los fusiles. Y esos debates morales entre las personas para mí son muy atractivos, pues, muy atractivos. Un ladrón, o los chicos del sicariato, o incluso los misóginos. Si te das cuenta, la canción del Pulque, si la has podido ver, pues es una película que podría ser acusada de profunda misoginia, aunque pretende contar lo contrario, ¿me explico? O sea, lo que quiere es justo poner el dedo en lo misóginos que somos, pero que así fuimos formados, por eso es la elección de la música de esa película. ¿Ah? Pero es muy misógina, o sea, le da voz a gente muy misógina, muy machista, tiene testimonios que podrían ser muy cuestionables, sobre todo hoy, pero están en la película. Ahora, también que encuentro que ahí es en donde hay personajes mucho más atractivos. ¿Quién quiere ver una película de un policía honesto? La verdad, ¿a quién le importa un policía honesto? Si tiene un antagónico por ahí sí, pero depende del antagónico para que entonces crezca como personaje. Pero a nadie le importa un personaje a un policía honesto. Esa es parte de los problemas de que todo se haga homogéneo con las plataformas, por ejemplo, ¿no? Porque a quién se le importa, a quién se le encanta, a los gringos, por eso hacen puras películas de superación personal y de motivación y la chingada, les encanta todo este rollo de let's make a change, y entonces lo que nos gusta son los activistas que se rompen la madre para hacer un mundo mejor. Pero en América Latina nuestros héroes son todos antihéroes para lo que serían otros lugares del mundo. Si no me gustaría Pancho Villa, por Dios, ni el Che Guevara, los dos, un par de asesinos, ¿verdad? Pero bueno, pues esos son los héroes y como nos hemos construido, pues entonces también creo que ahí es en donde están los personajes más interesantes para contar una película. Y también eso creo que es algo importante de las películas cuando las hacemos, que se oigan aquellos que no han sido escuchados, ¿no? A mí a veces quiero que sean escuchados ellos, ¿no? Porque tengo una necesidad genuina de escucharlos. Pero bueno, por eso no me saco tanto de onda, no, o sea, no estoy sentado y digo, puta, este cabrón ha matado a 5, cabrón, qué pedo, no, la verdad no, o sea, que en ese momento sé que lo que estoy haciendo es la película, y que lo que estoy ahí es para escucharlo a él, ya que lo juzgue quien lo vea, ¿no? Con el espectador, o sea, como que no te preocupa esta idea de como idealizar a este otro, o sea, no quiero De sonar hacer mal. una apología, ¿te refieres? Como de hacer algo apologético. Ajá. Sí, claro que me preocupa. O sea, que el espectador que, por ejemplo, hace este tipo de cosas se valide en ellos, ¿sabes? Entonces, si este Ya, sí, güey claro. está en la pantalla, que, o sea, que entonces yo también puedo hacer esas cosas, ¿no? No, claro que me preocupa. Te voy a contar una anécdota. También este mes me hablaron para hacer una biografía del hijo de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Que quería él hablar conmigo para hacer un documental sobre su versión de lo que es ser hijo del Señor de los Cielos. Y yo preguntaba, bueno, ¿para qué? O sea, no todo mundo, no con cualquiera se puede generar eso, porque finalmente sí es gente que ha ejercido el poder. Y no es que me caigan bien todos los que se portan mal. Por ejemplo, los que no me caen muy bien son los que sí tienen poder. Y entonces se portan mal y hacen muchísimo daño, ¿no? Entonces, pues yo dije que no quería hacerlo. Aunque estoy seguro que si se hace va a ser exitosísimo su proyecto. Recuerdo en la época de los ladrones viejos que me preguntaban si yo era capaz de hacer una visión tan romántica, por ejemplo, con el secuestro, que era lo que estaba muy fuerte en ese momento en México, por lo menos en la ciudad. Y yo decía que no, porque un secuestrador elimina toda capacidad de voluntad de la víctima. Un embaucador no necesariamente, ¿no? Depende de engañar al otro. Y el otro pues, tendrá que depender de su olfato, de su malicia o no, ¿va? Este Porque, código de ética de los ladrones viejos. pues sí, no con esto quiero decir que esté bien, pero le otorga al otro, no le elimina toda la voluntad como si lo hace un secuestrador, ¿no? O un torturador, pues es distinto. Entonces, pues si algo de eso ha ocurrido, nunca ha sido mi intención. Ya será un poco también la construcción de quien la ve, de quien ve la película, ¿no?
Fíjate que, por ejemplo, cuando yo hice la Libertad del Diablo fue una discusión fuerte con Nina Payán, mi productora, ¿no? Que yo estaba muy molesta porque yo le permitía a un sicario que estaba pidiendo perdón. O sea, yo le estaba dando cámara y espacio a él y estaba muy encabronada. Y yo le decía que qué bueno que se había encabronado porque por eso servía esa escena. Porque confrontarla a ella era confrontar a muchos. Que si la película no nos confrontaba, entonces la película no funcionaba. Y le decía, al revés, por lo que tú me dices la voy a dejar. No porque no te escuche, sino porque lo que te pasa a ti es lo que a lo mejor vale la pena que le pase a otros. Que incomode, porque lo que golpea es la construcción moral de cada quien que vea la película, ¿no? Y bueno, pues la película de eso habla también, ¿no? Yo quisiera preguntarte sobre Yermo. Principalmente me interesó mucho como la mirada que tuviste al retratar como a los personajes, ¿no? Como hasta donde entiendo estaba como esta barrera del lenguaje, lo cual tú respetaste mucho y no llevaste un traductor. Entonces yo te quisiera preguntar como a partir de dónde o cómo creaste como el hilo narrativo a partir de estos tracks que tú obtuviste en el viaje con tu colaborador. Y pues también como ¿qué consejo nos podrías dar, ¿no? Para generar este tipo de miradas como no tan externas, porque al final sí estamos como hablando de gente que no es nosotros, ¿no? O sea, siempre es hablar de retratar al otro, al que no soy yo, y no sé, me gustó mucho el trabajo que hiciste. Gracias. No, sí llevaba un traductor, lo que pasa es que traducía lo que le daba la gana, cabrón. O sea, nunca traducían bien. Pero sí, mi intención sí era entender, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el intérprete medio que tampoco hablaba ni inglés ni español, entonces pues era la torre de Babel, cabrón, ¿no? No había manera de entender, ¿no? La verdad es que, aunque tenía la intención y no se logró, también eso que no se logró es lo que salvó la película. O sea, no sé si, no, te cuento que la película no pretendía ser tampoco una película. O sea, era un making of de Alfredo de Stefano. Era eso. O sea, yo estaba filmando gente porque era en el escenario del personaje que yo estaba siguiendo, que era Alfredo. No había más intención que eso. Todo lo demás era accesorio. O sea, Yermo está contada con los accesorios de lo que iba a ser otro proyecto, ¿no? Pues la intención, como no era eso, yo no tenía tampoco tanta aprensión, ni siquiera en la investigación. Yo iba porque me avisaban. Yo no elegía los desiertos, no elegía la ruta. A mí me decían, tienes que ir a la embajada tal por una visa, o te tienes que inyectar de fiebre amarilla contra fiebre amarilla porque si no, no nos dejan entrar a tal lugar. O apártate el mes de mayo porque nos vamos un mes a tal lugar. Y yo me enteraba de la ruta casi que en el hotel ya aterrizando, ¿no? Pues totalmente ignorante. Entonces dependía mucho de lo que el intérprete, que era el guía, los guías, me dijeran, ¿no? Y claro, eso fue un problema cuando ya no estaba haciendo la película para la que me contrataron, sino sobre la que yo creía que existía, ¿no? Con Paloma López Carrillo, que es la editora, pues casi que te diría yo que es su mérito. O sea, yo tenía una película que era un registro etnográfico de los desiertos del mundo, pero no tenía ninguna línea narrativa. O sea, medio dábamos palos de ciego, ¿no? De cómo construirla. Los primeros cortes eran, pues, no solo aburridos, sino angustiosos, ¿no? Porque da mucha angustia ver que la película no va por ningún lado y ya llevas 4 meses editando. Entonces, que había que evidenciar, pues, que los extraños éramos nosotros, que los intrusos éramos nosotros, que la idea de una cámara que no altera la realidad es una falsedad, que eso, ¿no? Que pretender lo natural no deja de ser una puesta en escena. Y entonces, pues, nos dimos cuenta que por ahí era, ¿no? Que ese era el discurso por lo pronto. Y el resto, pues, ya es como Paloma se quebró la cabeza de la construcción de secuencias o de la progresión de la película, ¿no? Yo solo tenía claro con qué secuencias terminaba, pero no con qué abría. Y eso, pues, fue, yo creo que pues yo te diría que fue mérito de Paloma más que mérito personal, ¿no? Esas son sus horas y horas de entender el material, ¿no? De pues, comunicarnos, de ver el corte, si puta no va. Por eso es muy
relajante, güey, cuando el editor te dice que sí hay película, aunque tú no la veas. Porque a veces eso pasa. Los editores sí ven la película que tú no estás viendo. Cuando el editor o la editora te dice sí, sí hay película, relájate. Cuando ya hay estructura, o sea, por lo menos cuando ya hay una intención, pues las ideas también empiezan a aparecer. O sea, no... Yo creo que eso es realmente lo relevante de encontrar la estructura, que empieza a detonar otras ideas, pero que ya funcionan para algo, o que ya están trabajando para una estructura. Ya no están partiendo de la nada. Y por eso es que para mí es tan importante encontrar la estructura. A lo mejor porque soy un cuadrado, pero no solo por eso, ¿no? Porque pues lo que empieza es dirigir la mirada y se reinterpreta todo el material empieza a tener otro sentido, pues, ¿no? O sea, y empiezan las voces también, cuando tienen mucha palabra, o sea, a tener otro significado. Por ejemplo, en una película más etnográfica, pues el testimonio de una mujer en el Gobi, en Mongolia, que dice, mi sueño es conocer tierras lejanas, pues no es tan poderosa como una película que lo que está planteando es la distancia que hay entre ellos y nosotros, ¿no? Ahí crece porque tiene un significado distinto. Y entonces todo el material se reinterpreta cuando encuentras de qué se va a tratar. No es necesario todavía encontrar cómo. Yo creo que eso lo dan las horas de trabajo de interpretar el material. Yo creo que más importante es entender qué es lo que va a contar. ¿Qué es el que se puede contar con este material? ¿Qué película es la que sí puede existir? Y el cómo va a llegar con trabajo, ¿no? En el documental uno trabaja con la película que sí se filmó, no con la que se quería filmar. Y entonces, pues bueno, pues aunque yo hubiera querido una película donde la cercanía existiera, pues yo era un forastero absoluto, ¿no? No hay posibilidades de eso. No tiene el artificio de la ficción y de la recreación de todo, ¿no? Entonces, bueno, pero es valioso un editor, que es él, o sea, ella, sobre todo me ha tocado ella, solo he trabajado con un editor. Pues sí ven la película que filmaste, no la que querías filmar, ¿no? Y otra cosa que a mí me gusta del trabajo con las editoras es que, pues sí, o sea, tú puedes engañar a todo el equipo, güey, pero a la editora no, porque tiene acceso a los rushes, a los discos duros. Y ella sí ve si estás nervioso, fuera de foco, si preguntas mal, si no sé qué. A ella no puedes chorearla de ningún tipo. O sea, ella sí conoce la entraña de la película y la entraña de lo que es el director o la directora, ¿no? Ahí ve todas las impericias, todos los errores, también las virtudes, ¿no? Pero pues sí está viendo lo que existe, no es lo que quería hacer, ¿no? Y por eso construye, por eso para documentar creo que es tan relevante la figura de un editor, porque además te espejea el proyecto, ¿no? De por sí el documental es muy solitario en su proceso de hacer, ¿no? O sea, yo me acuerdo las veces que he trabajado en películas de ficción, ¿no? También lo que me encanta es sentarme a comer y ya hay 70 güeyes, ¿no? 70 personas ahí comiendo. Y como que ya quiero que sea viernes para el sapo y la fiesta de rap. Porque yo vengo de un sistema de producción en donde después de 3 años de rodaje con un sonidista, güey, decimos, listo, pues ya acabamos, felicidades, y destapamos la misma Tecate que habíamos tomado todos los viernes, ¿no? Y ya más bien decimos salud y que, güey, ya tengo sueño, güey, ya, creo que acabamos tarde. Y se acabó. Al otro día levantas tus fierros y dejas un lugar en el que estuviste 3 años de tu vida, cabrón. Es como, es el ejercicio del desapego, cabrón, ¿no? Y claro, pues ya eso es solitario. Pues enfrentar el proceso de edición requiere de que tú lo espejes con alguien, que te diga, lo que estás queriendo hacer no existe. O que te diga, lograste algo valioso, pero no te has dado cuenta, ¿va? Que también eso pasa. O sea, también aprenden a ver el material con otros ojos, pues. Curiosamente, ayer en una charla, no me acuerdo ni con quién, pues, pero me preguntaban que quiénes fueron los más difíciles de filmar en general en mi vida, ¿no? Y curiosamente fueron los atacameños en Chile, como que es la raza más cerrada que yo he conocido en toda mi vida. Pero en el caso de Guillermo, la gente más abierta conmigo fueron los mongoles. Entonces, por mí fuera, me habría quedado a vivir ahí 3 años. Ahí me habría quedado y posiblemente la película completa la hubiera filmado ahí, pero pues digo, yo estaba ahí por
por la aventura que era hacer la película, porque pagaban, ¿no? No, Una mezcla no, y- de hambre, una combinación, bueno, ¿no? te van a llevar a los desiertos. Tampoco le dices que no a eso, ¿va? O sea, si le veo una virtud a la película, es que no es la película que yo habría hecho. Y eso es para mí la lección de haberla hecho. Es todo lo que no habría hecho yo. Que si yo hubiera hecho las cosas como normalmente las haría, la película no sería esto. Y no habría visitado 10 desiertos del mundo también. Habría estado en la necia de quedarme en Mongolia. ¿Para qué? Al final hasta Islandia se me ocurrió. Dije, ¿por qué Islandia no? Si es el desierto negro y la chingada. Yo quería ir. Y me dijeron, sí, puede ser. Yo creo que sí. Es un concierto, es una película de un consentido, la verdad. Como de un caprichoso. Me avergüenzo, pero lo agradezco mucho también. La verdad que es eso. Todas las películas. No me acaba nada. Bueno, no, pero unas las puedes revestir de un montón de palabrería, ¿no? De relevancia social, de todo ese tipo de rollos, ¿no? El retrato de la injusticia. La puedes revestir de un montón de cosas, aunque tienes razón en el fondo. Son ejercicios muy egoístas. Sí, de caprichos de artista, ¿no? Bueno, pues ya, querido Román, para que no se le acaben los datos de Excel. Digo, me da mucho gusto que nos extendimos, pero creo que cosas muy interesantes. Y yo, como le digo a todos los invitados, por favor, hay que darle un aplauso a Everardo, por favor. Sí. Sí.